Buenos días a todos, saludo a todos en el amor del Señor. Nosotros estamos en una jornada especial estas semanas, ¿no? Con todas las manifestaciones. Y nosotros aquí en Iglesia Pródigo estamos ya antes de las manifestaciones, hablando sobre nuestra vida en este planeta. Y entendemos que es muy importante entender de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Muchas cosas se han planteado en los últimos días sobre cuál es el próximo paso, cuál es el futuro. Pensemos primeramente de dónde venimos para poder entonces plantear respuestas para el futuro. Por eso les invito a leer el texto de Génesis, el capítulo 2, de los versos 1 al 4. Es un texto breve, podemos leer todo juntos. Dice así la palabra de Dios. Así quedaron terminados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Al llegar al séptimo día, Dios descansó, porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Nosotros estamos ahí en medio de esa contingencia y tenemos que buscar respuestas. Pero tenemos que primeramente hacer algunas preguntas. ¿De dónde nosotros estamos mirando? ¿Desde qué perspectiva nosotros estamos leyendo la realidad de los hechos? Una cosa es que tengamos una opinión, una idea, pero la pregunta es, ¿cuál es nuestro punto de partida? ¿De dónde nosotros estamos mirando? Y eso es importante porque mucho se ha hablado del tema de fondo, ¿no? El problema de fondo. Y queremos llegar ahí. Y entendemos que como cristianos tenemos un deber en ser luz en la sociedad para que la sociedad pueda, sobre todo, ver los problemas de fondo. Y ahora, nosotros cuando pensamos en eso tenemos que cuestionar si realmente queremos tratar el problema de fondo. Porque cuando hablamos del problema que está por detrás de todo, estamos hablando en cosas que eventualmente nos van a tocar a nosotros. Siempre se piensa ellos, ¿no? Que ellos arreglen, que ellos hagan algo, y que nosotros solamente recibimos los efectos de esto. Pero pensando como sociedad, todo eso nos afecta. Y cuando pensamos en el problema de fondo, podemos ver que muchos de los problemas que nosotros tenemos como sociedad está en que nosotros como ciudadanos hemos construido en nuestros corazones ciertos ídolos. Y el problema y la pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros para experimentar la muerte de nuestros ídolos? ¿De qué ídolos estamos hablando? Obviamente que tanto de un lado o de otro surgen ahí discusiones terriblemente brígidas en internet o en las calles, cuando el tema es ideología. Y cuesta, uno nunca ve la ideología de uno, siempre ve la del otro, ¿no? El otro que es movido ideológicamente, uno simplemente ve la vida como es. ¿Se ha dado cuenta? Siempre el otro que tiene ese problema, no uno. Entonces, cuando nosotros somos cuestionados sobre nuestras propias ideologías y pensamientos, ¿será que estamos dispuestos a ver que quizás lo que yo pienso sobre el mundo es contrario a lo que Dios piensa? ¿Será que estoy dispuesto a reconocer que mi análisis fracasó? ¿Que mis soluciones fracasaron? También somos seres humanos que, movidos por una serie de factores, y no solamente por cuenta de esa cultura, sino que desde hace mucho, somos llevados a un cierto tipo de consumismo. Y pasa en el corazón de muchas personas el temor de no poder tener el mismo nivel de consumo, o de no poder alcanzar el nivel de consumo que quisiera, o de ver amenazado su consumismo de alguna forma. No solamente el consumismo en el sentido de comprar, el consumismo en el sentido de entender que la vida es plena cuando es acomodada. Que yo soy feliz porque tengo mucho o que tengo lo que quiero. O encontrar solución, encontrar paz solamente en las respuestas económicas o pragmáticas que producen una vida acomodada.
¿Será que nosotros estamos dispuestos a desafiar ese ídolo en nuestros corazones? ¿Será que nosotros también estamos dispuestos a desafiar el ídolo que se ha manifestado con mucha fuerza en nuestros días, que es el de la autojusticia? La autojusticia es algo interesante. Muchos de nosotros somos tentados a que al exponer una opinión nos sentimos tan bien con nosotros mismos por perceber cuán buena persona soy yo. Yo sí lucho por lo que es bueno. Y eso me hace sentir tan bien. Fíjate que mucha gente no busca efectivamente la justicia, simplemente busca manifestarse contra la injusticia, porque esa es la meta: sentirse bien, sentirse como una persona buena porque piensa correctamente. Eso es la autojusticia. Y ese es un problema. Nosotros vamos a tratar el tema de fondo, tenemos que tratar de esos temas. Hemos visto el caos en que ha estado la ciudad de Valparaíso y todo Chile, en realidad, esos últimos días. Pero hemos predicado las últimas semanas sobre cómo Dios transforma el caos en cosmos. Hemos visto que lo contrario de caos es cosmos. Cosmos es el orden. Y Dios del desorden, del caos, trajo orden y ordinariamente fue organizando todo. Entonces, les invito a que para responder esas preguntas profundas y de fondo que nuestra sociedad hoy día demanda, volvamos los ojos a la creación. Porque ahí en la creación, cuando entendemos claramente la creación, podemos nosotros efectivamente encontrar respuestas profundas, respuestas reales y concretas y que van a desafiar a nosotros. Y eso es lo que invito a ustedes en esa mañana. No piensen en los demás, piensen en ti. Piensen en lo tanto que nosotros nos hemos equivocado. Y cómo nosotros necesitamos cambiar. Porque si bien el Señor comanda el país, el Señor comanda el mundo, y el Señor permite que estos eventos sucedan, también permite que esos eventos sucedan para que su propio pueblo sea disciplinado en la forma de cómo entender el mundo y cómo entender a Dios. Por eso necesitamos pensar en la creación. La creación es muy relevante para entender el mundo, porque nos muestra, Dios al describir la forma como creó el mundo, Él muestra cómo debemos vivir en este mundo. Por lo tanto, el relato de la creación es pedagógico necesariamente. La forma como Dios creó al mundo es un modelo para poder entenderlo. Fíjate que Dios creó el mundo sin necesidad de hacerlo, pero lo hizo con un formato día y noche. Cuando leemos el capítulo 1 entero, Él dice, y vino entonces el día, la noche y el día, y así fue. Y uno se pregunta, pero ¿por qué Dios necesariamente se metió en una dinámica de poner día y noche, día y noche, día y noche? Porque Él quería mostrar para nosotros que esa forma de crear el mundo era también una forma de apuntar hacia la regularidad como el mundo debe vivir. Él creó el mundo de esa manera para mostrar a nosotros que hay una consistencia en la forma como el mundo funciona. Y obviamente Él creó el mundo así para decir que el mundo fue creado con un orden establecido. Entonces, Dios literalmente trabajó 6 días. Él no necesitaba 6 días para crear el mundo. Él no necesitaba ni siquiera uno. Él no necesitaba ni siquiera media jornada para crear el mundo. Pero Él decidió hacer así para que nosotros entendamos cómo el mundo funciona. Con paciencia, con esfuerzo, con creatividad, con lógica, con progresividad. Eso es lo que Él esperaba que nosotros entendiéramos. Pero fíjate que también en el capítulo 1 vemos que Dios va calificando su obra y dice a varias de ellas, después de algunos días, va diciendo al final del día que era bueno, que era bueno, que era bueno, hasta que el 6º día Dios dice que era muy bueno. ¿Qué significa eso? Significa que Dios estaba evaluando su obra como absolutamente eficaz. No era bueno netamente en el sentido moral, sino que era bueno en el sentido de ser adecuado, de ser funcional, de ser eficaz. Es decir, este mundo funciona. Y el mundo que Dios creó funciona. El gran pecado de los seres humanos es no creer que Dios sabe cómo funciona el mundo y dudar de las soluciones de Dios para el mundo. Dios sabe cómo el mundo funciona y Dios hizo el mundo funcionando bastante bien.
Pero también hay un caso importante que es lo que vamos a tratar hoy día. Al fin de la creación, en el séptimo día, Dios descansó. Ahora, sabemos que Dios es un Dios que no se cansa. Jesucristo mismo dijo que Dios, él dijo, mi Padre trabaja hasta ahora, entonces yo trabajo también. Sabemos que Dios es no solamente el creador como sustentador del mundo, es decir, Él es quien está manejando, cuidando, sustentando el mundo adecuadamente. Por lo tanto, ¿por qué Dios necesitaba descansar el séptimo día? ¿Por qué tenemos ahí esos dos versículos que dan con tanta énfasis el descanso de Dios? ¿Y por qué al descansar Dios bendijo ese descanso y santificó ese descanso? ¿Y qué significa eso? Esa es la pregunta que nosotros traemos hoy día. ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo podemos entender el séptimo día? Es natural para nosotros entender que Dios creó en el día 1, en el día 2, ok. Pero, ¿qué hago yo con el séptimo día? ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas y teológicas para nuestras vidas? Yo creo que hay implicaciones profundas y hermosas que podemos nosotros aprender de ello. Lo primero que vemos es que ese texto, como vimos al inicio, tiene 3 palabras importantes. Primero, la palabra que Dios descansó. Y fíjate que hay una curiosidad aquí, la palabra en hebreo para descanso y para séptimo es muy similar, cambian solamente algunas vogales. Y repite en esos 2 versículos varias veces del descanso. La segunda palabra que llama nuestra atención es que Dios descansó y luego bendijo el mundo, o bendijo el día. Fíjate cómo es interesante. Dios había bendecido otras cosas, pero ahora Dios no bendice una cosa, sino un día. Pero Dios también santifica ese día. Y esas 3 palabras nos van a ayudar a entender cómo interpretar el día séptimo o el día de descanso. Lo primero que vemos ahí es la idea de que el descanso significa el dominio del tiempo por sobre el espacio. El dominio del tiempo por sobre el espacio. ¿Qué significa eso? Significa que durante 6 días Dios estuvo construyendo cosas en el espacio. Las aguas, la tierra, el mar, el sol, la luna, los animales, los seres humanos. Todo eso, implicaciones de cómo el espacio fue siendo construido. Pero en ese séptimo día, Dios concluye, y eso es interesante. Él dice claramente, mi obra terminó. La creación está hecha. Y Dios entiende que por terminar esa creación, por terminar la creación, Él entiende que su trabajo fue satisfactorio. Luego, Él dice, terminada su obra, Dios descansó. Y es interesante porque después de 6 días de trabajo, Dios concluye esa dinámica para disfrutar de lo que fue creado. Dios podría haber terminado la obra y haber dicho al ser humano, ya, ahora démosle con ustedes, trabajen, ya, vamos, hagamos ese mundo crecer. Pero antes de eso, Dios interrumpió el ciclo de trabajo por una jornada entera de no trabajo. No es que Dios haya quedado parado en el tiempo, Dios está fuera del tiempo. ¿Por qué hay esa idea acá? Dios, que está fuera del tiempo, nos da esa impresión o esa percepción del descanso para que nosotros que estamos en el tiempo aprendamos a valorar todo lo que Dios hizo en los últimos 6 días. Lo que Dios nos está hablando acá es que el ser humano es invitado, y ojo, es Dios quien descansa, no es el ser humano en ese texto. Dios descansó. Luego Dios invita al ser humano, como vemos después en las consecuencias en el mandamiento, dentro de los 10 mandamientos para descansar o guardar el día de sábado. Dios invita al ser humano, conclama al ser humano a unirse a Él en su descanso. Primero, hay un descanso y ese descanso es el descanso de Dios. Descanso no significa simplemente la flojera y estar botado en la cama. El descanso significa el disfrutar de las cosas que fueron hechas. ¿Cuántos de nosotros trabajamos, como dice Eclesiastés, y nunca logramos disfrutar de lo que hemos producido? Porque pensamos que nuestra vida está basada en lo que nosotros podemos producir, en los resultados que podemos entregar, en las cosas que podemos hacer.
Y nunca nos damos cuenta de la bendición de Dios que es el tiempo. Dios nos llama a reflexionar. Dios nos llama a interrumpir la marcha y valorar el tiempo. Qué hermoso eso. El ser humano es invitado a no vivir únicamente para producir, sino también a dedicar un día de la semana para dejar de trabajar y disfrutar de las cosas creadas. No solamente descansamos nosotros, porque aquí la idea es que el descanso no es solamente para los humanos, pero es el descanso para la tierra. Para que la tierra pudiera producir mejor, Dios ordena a su pueblo que no solamente ellos, los judíos, dejen de trabajar, pero también sus siervos. Lo que vemos aquí es una muestra de que Dios dando misericordiosamente descanso para los trabajadores cansados. No solamente para los jefes, pero también para toda clase. Dios invita a toda la creación a interrumpir su obra para gozar de lo creado. Es interesante, hay un teólogo que dice lo siguiente: cuando guardamos el sábado, descansamos de nuestras labores, reconocemos que nuestra vida es sustentada por Dios. Muchos no se permiten descansar porque no se permiten creer que Dios cuidará de mí y me sostendrá cuando yo no esté trabajando. Hay un principio hermoso acá, un principio de que yo puedo descansar. ¿Por qué? Porque Dios me cuida. Yo puedo descansar porque Dios guarda mi corazón. El día de reposo es un momento de celebrar y disfrutar lo que fue hecho en los días anteriores. Es un recuerdo de que Dios no nos evalúa por nuestra capacidad de producir. Podemos descansar porque hay un Dios que ha hecho su obra perfectamente en 6 días. Porque Dios ha hecho su obra perfectamente en 6 días, Él cuidará de mí en el 7º día. Por eso somos llamados a descansar en Él. La importancia del tiempo muestra el significado y la profundidad de vivir. No es solo contener, conquistar, sojuzgar, porque eso fue lo que el Señor había dicho a los hombres. El dominar sobre la creación era sojuzgarla, literalmente. Era ejercer dominio por sobre ella. Aquí el Señor nos dice que la vida no se basa solamente en conquistar. Es importante detenernos y descansar, porque el descanso también es una gracia de Dios. Como el descanso, en el 7º día descansaremos finalmente en Cristo, y eso es lo que apunta acá. No estamos hablando simplemente del descanso físico, orgánico, necesario. Aquí hay un sentido espiritual para ello. Por eso Dios lo hizo así. Porque lo que Dios apunta acá es que ese descanso simbólico del Antiguo Testamento es concreto y real en la venida de Cristo. De hecho, nosotros descansamos en Cristo. Descansamos de nuestras luchas, descansamos de nuestras enfermedades, descansamos de nuestros problemas, descansamos de nuestros pecados, descansamos de todo eso en Cristo Jesús. Nuestra esperanza está en caminar hacia el descanso final que Dios prometió en Cristo. Y cuando guardamos el día de reposo, nosotros estamos diciendo que yo creo en ese descanso final. Y yo creo que mi vida no es solamente lo que pasa en ese planeta, en ese país. Mi vida no es lo que pasa en las decisiones que toman el Congreso. Mi vida no es lo que yo puedo producir, conquistar y comprar. Mi vida es lo que Cristo hace de mi vida. Por lo tanto, por creer en ese descanso, yo hago manifiesta esa fe, dejando de trabajar uno de los días de la semana para dedicar ese día a la celebración de la redención y de la esperanza del descanso final en Cristo Jesús. De eso se trata. Por lo tanto, nosotros cuando interrumpimos nuestra agenda semanal en el 7º día, entramos en la esfera sagrada de la acción de Dios. Por observancia del día de reposo, permitimos que los propósitos divinos irrumpan en los nuestros. Ahí entonces es donde nos preguntamos, ¿dónde está nuestro corazón? Pero hay un segundo aspecto aquí. Dios no solamente descansó, sino que Él bendijo el día. Él bendijo ese día. Anteriormente le había bendecido a los animales para que fueran fértiles y a los hombres para que fueran fértiles también, a los seres humanos.
Ahora Dios no bendice personas ni cosas. Dios bendice el tiempo. Dios bendice el día. Ese día es bendecido. ¿Qué significa eso? La bendición es la gracia y la prosperidad de Dios. El séptimo día es el único día de los siete, que es un día de bendición. No que no haya bendición de otras formas allá, pero Dios va separando ese día de los demás, poniendo énfasis en que ese día es el día donde Dios especialmente depositó en el tiempo, no en las cosas, su bendición. Ese descanso es un descanso para nosotros, es descanso para que nosotros no solamente nos aferremos a una práctica de por obligación tenemos que detenernos, tenemos que cerrar aquí como el toque queda, ¿no? Así como por obligación tenemos que detenernos, sino que el descanso es hecho para bendecirnos. No podemos leer ese descanso como una obligación religiosa simplemente. Eso es lo que hacían los judíos. Ellos eran tan estrictos que ellos contaban cuántos pasos se podía dar de su casa a la sinagoga. Por lo tanto, si algo pasaba y ellos tenían que dar 2 o 3 pasos más, eso ya era pecado. Entonces, ellos se controlaban así. Y de hecho, el guardar el sábado para los judíos era un peso, una carga. Lo que el texto dice es que todo lo contrario. Dios estableció un día y bendijo ese día para el beneficio de la creación. Para que la creación disfrutara de la máxima alegría, placer y dicha. Esa es la idea. Por lo tanto, Dios bendijo el tiempo y no el espacio. Dios dio a nosotros un tiempo real para alegría, para deleitarnos en Él. Un tiempo para celebrar la dicha que nosotros tenemos de tener un Dios como Él. Y es hermoso porque eso apunta a la bendición que recibe aquellos que están bajo nuestras relaciones de trabajo, como el caso aquí de los hebreos y que puede ser en nuestro caso. Para ellos, para los animales, para los siervos, era un tiempo de refrigerio. En otras culturas ellos trabajaban de lunes a lunes, de sol a sol. En otras culturas ellos eran esclavos. Y aquí cuando el texto nos traslada al contexto ahí de Deuteronomio, cuando la gente está saliendo de Egipto, el Señor hace recordar a través de Moisés, allá en Deuteronomio 5, que ellos eran esclavos en Egipto y el Señor los liberó. Ese descanso es un descanso bendecido por Dios, porque significa el fin de la esclavitud. Qué hermoso pensar que Dios haya determinado un día para nuestra felicidad. Todos nosotros queremos vivir vidas felices, pero ¿cómo nosotros definimos felicidad? Quizás teniendo una casa, o una casa más grande, o una casa que ya esté totalmente pagada, ¿no? Quizás teniendo un auto mejor, o un auto que esté pagado, ¿no? Quizás no teniendo ninguna deuda. Quizás con el éxito en la vida profesional, sentimental. Y fíjate que todo eso son metas, planes y cosas que nosotros deseamos conquistar. Pero lo que el Señor dice aquí es que la bendición de Él se muestra manifiesta a nosotros cuando nosotros podemos tener un tipo de alegría que no depende de cosas. Porque en Él tenemos todo. En Él tenemos libertad, en Él tenemos respuesta, en Él tenemos paz, en Él tenemos felicidad. Cuando nosotros guardamos el día de reposo, estamos declarando al Señor de que nuestra felicidad está en Él. Esa es la idea. Por lo tanto, esa bendición anuncia también una dicha futura, de que en Cristo está mi felicidad completa. En Cristo está la plenitud de mi esperanza. Cuando nosotros guardamos un día de la semana, no debemos hacerlo por moralismo, no debemos hacerlo por legalismo, debemos hacer porque nosotros creemos realmente que hay una vida plena y esa vida está conquistada en Jesús y nosotros la viviremos seguramente. Esa es la esperanza, eso es lo que declaramos.
Por lo tanto, dice Calvino, no se nos puede permitir describir el día bendecido por Él, que Él ha abrazado con amor. Fíjate qué hermoso. Calvino describe esa bendición como Dios abrazando a ese día con amor. Eso sería la bendición de Dios para nosotros. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos eso? ¿Cuántos de nosotros muchas veces tenemos que concurrir a psicólogos, psiquiatras, consejerías, incluso a los hombros de los amigos, para llorar por problemas, por temas que pudieran haber sido solucionados por la comprensión de que mi dicha plena y mi plenitud de alegría está en Jesucristo? Estamos agobiados y estamos cansados, estamos frustrados, estamos desilusionados, pero bíblicamente no hay ninguna razón para estar así. El día de reposo es un recordatorio de que hay alegría para el pueblo de Dios, hay bendición para el pueblo de Dios, y semanalmente nosotros detenemos todo para recordar de que yo no soy esa persona desesperada y mediocre que mi corazón plantea, que la sociedad plantea. Hay una dicha especial en Cristo Jesús y somos llamados a detener todo y meditar en ella. Hay alegría y hay bendición de la parte de Dios, pero también el texto habla de la santificación, un tiempo exclusivo para Dios, porque no solamente bendijo, Él bendijo y santificó el séptimo día. Santificar viene de la palabra kadosh, que es separar para un uso específico. Ese tiempo es un tiempo para Dios. No es un tiempo para descansar, como dije antes, para estar botado en la cama, asistiendo Netflix, comiendo y haciendo nada. Aunque nos encanta hacer eso. O no es un tiempo para simplemente, bueno, voy a la playa, voy a salir, voy a carretear, qué sé yo. Sino que Dios bendijo ese tiempo y la bendición del Señor está conectada con lo que Él dice en secuencia. Él bendijo y lo santificó. Las dos cosas van juntas. Es entonces un tiempo separado para Dios. Es interesante que Calvino dice que el diseño de la institución debe mantenerse siempre en la memoria. ¿Por qué? Porque Dios no ordenó a los hombres que simplemente celebraran vacaciones cada séptimo día, como si se deleitara en su indolencia, sino que, siendo liberados de todos los demás asuntos, podrían aplicar sus mentes más fácilmente al Creador del mundo. Calvino va a decir que si bien todo nuestro tiempo debiera ser dedicado a la devoción de Dios, porque para eso fuimos creados, se notara bastante poco práctico que nos concentráramos en las dos cosas durante los demás días. Por lo tanto, Dios ordinariamente, organizadamente, ¿qué es lo que hizo? Dispuso para que nosotros trabajáramos. Y eso es importante. Dios trabajó, porque hay mucha gente floja, hay que decir, Dios trabajó, y Dios trabajó 6 días. Pero Dios no era esclavo del trabajo y no quiere que seamos esclavos del trabajo, sino que Dios, cuando se detuvo un día para mostrar a nosotros que hay que entender que toda la vida gira alrededor de Él y no de nosotros. Toda la vida gira alrededor de Él y no de nuestro trabajo. El valor de la vida no está en tu trabajo. El valor de la vida no está en el cartón que tienes en la pared. El valor de la vida no está en la familia que lograste construir, en los méritos que tienes, ni siquiera en su inteligencia o en su belleza. Si es que contamos con eso, ¿no? Claro que sí. Pero no está ahí. El valor de la vida está en Dios. Y el séptimo día sirve para recordarnos de que el sentido del mundo, o el mundo gira no alrededor del dinero, no alrededor de las políticas, no alrededor de los gobiernos, no alrededor de las empresas. El mundo gira alrededor de Dios. Y al detenernos un día en la semana, declaramos para nosotros, para nuestro corazón idólatra y para el mundo,
de que quien gobierna este mundo es el Señor y nosotros somos de Él y el mundo también es de Él. Por eso nuestra vida está dedicada para la adoración del Señor. Esta es una señal de que Dios nos creó para una relación también pactual con Él. Y eso es hermoso, porque Dios nos ordena a guardar el día de reposo para que nosotros recordemos la relación que tenemos con Él. Nosotros en Él encontramos sentido y esa relación pactual se encuentra en plenitud en Cristo. Porque Cristo es nuestro reposo santo final. Es un tiempo para celebrar el poder de Dios. Es un tiempo para gozarnos y maravillarnos de las obras de Dios. Porque literalmente lo que vemos en ese capítulo es Dios mirando hacia atrás y gozándose en lo hermoso que hizo y santificando ese tiempo para que ese gozo no sea simplemente un gozo carnal, pero que sea un gozo santo. De manera que toda la gloria de la obra creada sea únicamente para Dios. Como hemos dicho aquí en las semanas pasadas, la discusión muchas veces que hay entre si el mundo fue creado por Dios o si es producto de una evolución, es básicamente una lucha por quién toma el crédito por todo lo hecho, a quién se merece la gloria. Porque si yo digo que el mundo fue creado por una casualidad y nosotros somos los únicos seres racionales en este planeta, naturalmente vamos a poner sobre nuestros hombros toda la gloria de las cosas que creamos. Luego, toda ciencia sirve para la gloria del hombre que la creó, porque si no hay un creador, Él es el único ser pensante que existe, por lo tanto toda gloria se le debe a Él. Pero si hay un creador, nosotros no somos el único ser pensante, ni siquiera el más inteligente, ni siquiera el creador, por lo tanto la gloria no se va hacia nosotros, sino que va al creador. Es una lucha por adoración, es una lucha idólatra. Por eso es importante entender que el día sábado sirve para romper estructuras de pecado, estructuras de injusticias, estructuras de enfermedades en nuestras vidas. Dios estableció un día en la semana para que nosotros no trabajáramos hasta la muerte. Dios estableció un día en la semana para que nosotros también proveyéramos un tiempo de descanso para aquellos que no tienen opción. Dios también ofrece un día de descanso para que nosotros pudiéramos, a partir de la luz que ese día trae, entender los 6 días anteriores. Ese es el mensaje de Dios. Una persona que se siente inclinada a trabajar 7 días en la semana debe examinar cuál Dios él o ella adora. Dios es aquel para quien su corazón se inclina y en quien confía. Ese es el mensaje del Señor. Por eso debemos guardar ese día para Él, para gozarnos en Él, para gozarnos en la esperanza del día santo donde nos encontraremos en gloria. Ahora, ¿cómo viviremos a la luz de todo eso? Guardar el día de reposo nos trae beneficios físicos. Y el Señor es claro en eso. Dios no necesitaba descansar, nosotros sí necesitamos. Y muestra cómo Dios manifiesta su misericordia y gracia para nosotros en nuestra finitud, en nuestra limitación, dándonos un día para que podamos dejar de trabajar, dejar de ser esclavos del trabajo, para entender que nuestra única dependencia está en Él. Dios nos cuida. Querido hermano, ustedes que están sufriendo algún tipo de enfermedad, de cansancio, de agobio mental, emocional, físico, volvemos nuestros ojos a Dios, nuestro hacedor, porque Dios se preocupa también con nuestro físico, al punto de que Él diera el ejemplo y Él nos invitara a descansar con Él. Finalmente descansaremos plenamente y nuestros cuerpos serán plenamente restaurados. Nuestro cansancio será eliminado. Todo dolor, toda tristeza, toda depresión, toda angustia, todo síndrome de pánico, todo terror nocturno, todas las crisis humanas desaparecerán. Dios nos cuida y la prueba de eso es que Él ha determinado un día para celebrar eso.
Dios también nos ha dado beneficios emocionales. El descansar significa que Dios está en el control máximo y mi corazón puede encontrar descanso en Él. No faltará comida, no faltará recurso. Yo puedo dejar de trabajar porque quien gobierna este mundo no soy yo. Yo puedo dejar de trabajar porque quien pone comida en la mesa de mi casa es el Señor Jesucristo. Es por la obra providencial de Dios que yo tengo lo que tengo. No debo temer a las marchas, a las protestas, no debo temer a los planes, ni a los cambios de gobierno, ni a cualquier cosa que pueda pasar en ese mundo, sean guerras, sean hambrunas, porque yo sé quién gobierna este mundo. Y yo puedo descansar y mi corazón puede tener paz. Paz. Porque Dios gobierna. Pero también es un beneficio espiritual. Porque al poner los ojos en Dios, nuestro corazón se vuelve a la adoración verdadera de nuestro Hacedor. Muchas personas están adorando a sí mismos cuando participan de las iglesias. Adoran lo que Dios da y no lo que Dios es. Y por adorar lo que Dios da, no encuentra sentido tener un día más de descanso. Porque si yo trabajo un día más, Dios me dará más. Luego estoy amando lo que Dios me da, no lo que Dios es. Es un beneficio espiritual porque en ese día somos llamados a celebrar y disfrutar de la mismísima persona de Dios, de poner nuestra vida en el eje correcto. Es un beneficio espiritual porque nos apunta al descanso final que tenemos en Cristo. Cristo cumplió la plenitud y la cabalidad del descanso prometido en el Antiguo Testamento. Y nosotros caminamos hacia ese descanso final. Si hablamos de temas de fondo para nuestra cultura, el tema de fondo es que el problema de la raza humana es el pecado. No importa quién esté en el gobierno de turno, el pecado seguirá ahí. Y el pecado es bastante democrático. Él afecta a derecha, izquierda, arriba, abajo, pobres y ricos, afecta a todos. ¿Cómo descansaremos de esta locura? No hay soluciones humanas para este problema, pero hay una solución concretada en la historia, en Cristo Jesús, a la cual somos llamados a sumar, que es el descanso final prometido en Cristo Jesús. Cristo es entonces nuestro descanso final. Hermanos, descansemos del agobio que muchas veces innecesariamente hemos acumulado. Guardemos conscientemente, respetemos conscientemente el día del Señor. Y fíjate que en el Nuevo Testamento Cristo resignificó ese día, porque ya no era el último de la semana, sino que era el primero. Porque fue en el primer día de la semana donde la vida derrotó a la muerte. Y porque la vida derrotó la muerte que nos acongoja perecerá. Y habrá el descanso que la vida que Cristo conquistó puede dar. Porque la vida venció la muerte. Nosotros tenemos descanso para nuestras almas. Y podemos disfrutar hoy, parcialmente y simbólicamente, de ese descanso, cuando literalmente interrumpimos nuestra jornada un día en la semana para dedicar al Señor, a las cosas del Señor, a gozarnos en la creación del Señor, a celebrar con nuestra familia espiritual, nuestra familia biológica, a celebrar de las cosas hermosas que Dios ha hecho, a celebrar de todo eso y a recordar que yo no soy un esclavo del mercado, yo no soy un esclavo de mi carrera, yo no soy un esclavo de mi trabajo, yo no soy un esclavo de mis metas, de mis sueños, ni siquiera soy un esclavo de mis deudas. Yo soy un siervo del Señor y Él coordina y Él comanda y Él gobierna mi vida y el mundo. Por lo tanto, yo me hago aparte de todo para descansar en Él, simbólica y proféticamente, declarando que yo descansaré eternamente y para siempre en Él. Nuestro mundo está cansado y nosotros somos llamados a llamar a este mundo a que vengan a descansar en Dios. Por eso es que Jesús dijo: vengan a mí todos ustedes que están cansados y trabajados y yo os haré descansar.
Ese es el mensaje del Evangelio. Vamos a orar para que el Señor nos dé de esta gracia.